Gracias por estar con nosotros. Esto es Respuestas y continuamos desarrollando nuestra serie Matrimonios en Crisis en una sociedad a la deriva. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, y como prometimos, ¿verdad? Estaríamos haciendo un programa hoy que tiene que ver con la manera como Dios concibió el matrimonio para ver todo lo que vimos en el programa anterior, como las consecuencias de no haber llevado el matrimonio conforme a como Dios lo diseñó. Así es, la idea es que este programa nos ayude a ver cuál es el plan de Dios para el matrimonio, y tú le has puesto como título un matrimonio conforme al diseño de Dios. Sí, yo creo que eso es exactamente lo que queremos hacer hoy, y definitivamente que en nuestra sociedad, si hay una institución que ha sido desacreditada o que está en descrédito, es el matrimonio, precisamente porque el hombre y la mujer han abandonado los roles que Dios les ha asignado en medio de esta crisis de valores en la que nosotros nos encontramos en el día de hoy. Y estamos haciendo algo que era impredecible, y es que estamos regresando en el tiempo. Cuando Cristo vino, el matrimonio tenía muy poco valor, aún ante los ojos del pueblo hebreo, que es algo increíble. Y entonces, con el paso de los años, en la medida en que los valores cristianos fueron impactando las sociedades, se fueron enarbolando o se fueron decretando, creando nuevas leyes de protección en contra de la poligamia, protegiendo a la esposa divorciada, como hemos visto más recientemente. A favor de la mujer. A favor de la mujer, dándole cierta protección. Pero hoy en día nosotros estamos de nuevo regresando. El matrimonio ha ido perdiendo el valor ante los ojos de la sociedad. Y tú te encuentras que en el pasado, por ejemplo, el político Demóstenes y orador griego decía: nosotros tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y tener guardianes fieles de las cosas de la casa. En Roma la situación era peor. Escucha lo que opinaba Séneca, el filósofo romano. Las mujeres se casaban, decía él, para divorciarse, y estaban divorciadas para casarse. Jerónimo habla de una mujer romana que había tenido 23 maridos, y el marido número 23 había tenido 20 esposas anteriores. Cuando Pablo viene y escribe la carta a los Efesios, donde él habla de una forma extraordinaria acerca del rol del hombre y de la mujer, él tiene todo ese trasfondo cultural detrás, y en contra de ese trasfondo es que Pablo está escribiendo y recomendando al hombre a liderar de una manera, a la mujer a someterse a su marido de otra manera, de manera que eso nos da a nosotros una idea de que cuando Dios legisló esto en los tiempos de Pablo, había una sociedad que estaba también perdida en su concepto de lo que era el matrimonio. Mencionas la carta a los Efesios y me recuerdo que en el programa anterior hablamos sobre Efesios y dijimos que era el libro que más extensamente describía la relación, cuál debe ser la relación entre el hombre y la mujer. Y esta carta a los Efesios contiene uno de los pasajes más difíciles, Miguel, de asimilar para muchas mujeres. En Efesios 5:22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Muchas mujeres tienen miedo de que si hacen esto, entonces sus maridos terminarán abusando de ellas, porque someterse al marido como al Señor no es poca cosa. No. Que sobre todo en culturas machistas como la que vivimos en Latinoamérica. Bueno, obviamente si tú tienes a un esposo machista, eso se dificulta, pero el estándar de Dios no cambia conforme a las circunstancias, no es situacional. Pero déjame hacer dos comentarios con relación al texto que tú leíste. Por un lado, eso está en el versículo 22, pero en el 18, el versículo 18 de Efesios 5 nos dice: sed llenos del Espíritu. Y a partir de ahí entonces el apóstol Pablo nos describe de qué manera nosotros podemos manifestar esa llenura. Y una de las formas es en el matrimonio. En el caso de la mujer, sometiéndose a su marido; en el caso del hombre, amándole incondicionalmente, como vamos a ver más adelante. Eso es lo primero, que tú requieres de llenura del Espíritu para tú poder llevar a cabo estos roles. Y lo segundo que yo quiero comentar es que nota que el texto habla de cómo la mujer debe someterse a su marido como al Señor. De manera que Pablo nos está recordando, cuando tú haces eso, Elaine, tú lo estás haciendo por Dios, y en realidad es una sumisión que tú le estás haciendo a Dios, porque quien legisló ese estándar fue Dios, y cuando no lo cumplo, a quien violo, el estándar de quien violo es el estándar de Dios. De manera que, por gloria a Dios, por agradecimiento a Dios, por ser Dios nuestro Dios y legislador y redentor, por todas esas cosas debiéramos entonces llevar a cabo estos mandatos. Sin embargo, a causa de la caída esto no es fácil. Someterse al marido como al Señor no es algo
que se da, porque sí, no es algo fácil, no viene tan fácilmente. Espontáneamente. No, definitivamente. No, claro que no, pero no ocurre así. En primer lugar, por el orgullo y rebeldía típico de la naturaleza humana con la cual nacemos todos. Eso dificulta la sumisión, no solamente al esposo, dificulta la sumisión de empleados a empleadores, dificulta la sumisión de civiles, ciudadanos a los gobernantes y así sucesivamente. En segundo lugar, esto ocurre así, o se hace difícil porque si tú nunca escuchas eso hasta que tú tienes 30 años, 25 años, entonces esto es como, ¿qué? Como anticuado, esto es retrógrado, esto es como que tú vienes de las cavernas todavía, esa es la idea. Pero si tú comienzas a oír eso tempranamente en tu hogar, en la formación cristiana, otro va a ser el resultado. Y en tercer lugar, esto se dificulta porque, como tú aludiste ya, muchos maridos no aman a sus esposas, o no amamos, pudiéramos decir, incondicionalmente, de una forma ágape, como Cristo amó a la iglesia, y eso hace entonces que la esposa se rebele en contra de un esposo que no ha sabido amarla, para ella poder responder quizá de una forma más natural y espontánea. En muchos casos esa sumisión ha llegado al extremo, Miguel, donde la esposa es básicamente nula, un cero a la izquierda. ¿Cómo cuidamos de que esto no suceda? Bueno, mira, idealmente la única forma que eso puede pasar, de que no ocurra, es que el esposo sea un hombre espiritual, que haya entendido bien cuál es su rol y lo esté llevando a cabo. Pero él necesita entender también lo que es la sumisión y lo que la sumisión no es. Y yo quisiera que hablemos un poquito de esto. En primer lugar, la sumisión no implica esclavitud. No es que ahora en mi casa yo tengo una esclava que tiene que decir sí señora a todo lo que se le pide. Entonces es lo primero. En segundo lugar, la sumisión no significa que la opinión de mi esposa no cuenta. Muchas veces mi esposa es quien tiene la razón y yo tengo que reconocer eso si voy a ser objetivo. La sumisión no significa que la esposa debe decir que sí a la esposa en asuntos pecaminosos. Cuando el esposo está tratando de hacer algo pecaminoso y quiere que la esposa le respalde, ella tiene que decir que no, porque tú tienes que obedecer a Dios primero antes que a los hombres. No significa que la esposa es una inútil, no significa que la esposa es inferior al marido, ninguna de esas cosas. Miguel, hablábamos acerca de lo que no era la sumisión y decías que no significa esclavitud, que no significa que nuestra opinión no cuenta, que no significa tampoco sometimiento aún en las cosas pecaminosas, que no significa que la esposa es inútil o es inferior al marido. Y entonces, antes de irnos a la pausa, te decía, háblanos de qué es la sumisión. Ya sabemos lo que no es. ¿Qué es la sumisión? Bueno, yo quise traer dos citas de Wayne Mack en su libro Fortaleciendo el Matrimonio, que recomendamos la semana pasada. Y aquí están las citas. Déjame comenzar con la primera. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido. Sumisión significa que la esposa cede y utiliza todas sus habilidades bajo la dirección de su esposo para el bien de él y la familia. Significa que se considera como parte del equipo de su marido. Él no es el contrincante, ella no es el contrincante de su esposo, luchando contra él y procurando sobrepasarlo. La próxima cita dice, del mismo autor, no es solo un ser independiente que va por su propio camino, es compañera de equipo de su esposo, luchando por los mismos logros. Tiene ideas, opiniones, deseos, pedidos y percepciones, y con amor se los hace conocer, pero sabe que en todo equipo bueno alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán, a sus planes y decisiones, o no habrá progreso, sino, por lo contrario, habrá confusión y frustración. Eso es una idea de cómo pudiéramos concebir la sumisión dentro del ámbito del matrimonio. Increíble, realmente es totalmente lo opuesto a lo que tú describías como lo que no significa ser sumiso. Definitivamente, y requiere de llenura del espíritu y sabiduría de parte del espíritu, como hemos venido diciendo. El escenario ideal para que la sumisión se dé de una forma natural y voluntaria es que la esposa se sienta amada, escuchada, liderada, Miguel, de una forma bíblica. Pero, ¿qué hay de aquellas mujeres que no están siendo amadas, lideradas? Tienen que esperar a que el esposo sea un líder para ser sumisas, o deben someterse aun cuando el esposo no está cumpliendo su rol?
En la palabra de Dios, los estándares, yo estoy supuesto a llenarlo independientemente de que el otro los llene o no. De manera que, por un lado, la esposa tiene un llamado a la sumisión, independientemente de si su esposo esté liderando o no. Pero por otro lado, el esposo tiene un llamado a amar a su esposa incondicionalmente, independientemente de que ella esté siendo sumisa o no. De manera que eso nos dice a nosotros que ciertamente esposos inconversos tienen una gran limitación en poder llevar a cabo este mandato, aunque reconocemos que personas no cristianas han podido tener hasta cierto punto matrimonios más o menos funcionales, pero la llenura del Espíritu es vital para poder hacer estas cosas. Abundemos un poquito más. ¿Cómo ese esposo que no se ha convertido, no está en la capacidad de amar incondicionalmente a la mujer? Mira qué es lo que ocurre. Por un lado, la palabra de Dios nos dice que el amor viene de Dios, el verdadero amor, el amor incondicional. Gálatas 5:22 en la Biblia nos dice que nos describe el fruto del Espíritu y el amor es uno de ellos. De manera que el verdadero amor agape incondicional de que habla la Biblia para la esposa es un fruto que el Espíritu tiene que cultivar en mí. Yo te hago la pregunta porque hay hombres que dicen amar a sus esposas de una forma incondicional y a la luz del mundo, hombres no creyentes dicen ese hombre ama a su esposa o este hombre ama a su esposa incondicionalmente y sin embargo aquí hay algo que le está faltando a ese hombre. Sí, bueno, si tú te sientas a hablar con ellos, tú vas a descubrir que realmente ese amor no es incondicional, es un amor que solamente Dios lo puede dar. Y muchas veces, tanto el hombre como la mujer recibieron un amor tan pobre en el pasado que cualquier amor superior a ese lo ven como algo extraordinario. Y yo he estado en consejería múltiples veces tratando de entender cuánto te ama tu esposo o esposa, y muchas veces tú dices, wow, pero ¿a eso es que están llamando amor realmente? Bueno, el punto es que tú tienes que llevar a cabo tus funciones, tus roles, independientemente de cómo el otro lo esté llevando. Y mira qué ocurre. Muchas veces las personas cristianas van a la iglesia y cuando se canta, levantan los brazos y se sienten que están adorando a Dios, pero luego cuando llegan a la casa, esa esposa no se somete a su marido o el esposo no ama incondicionalmente. ¿Realmente ve Dios los brazos que se levantan en la iglesia a adorar cuando la obediencia a cosas básicas no se está dando? Yo lo dudo. Yo creo que ciertamente es más fácil levantar los brazos para adorar en la iglesia con una canción que levantar esos mismos brazos para adorar a tu esposa. No adorar, Amarla. Amar a tu esposa como debe amarla es mucho más difícil. Pero Dios ha dicho, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces tratar de ir a la iglesia y sacrificarme a veces hasta para ir, para luego no obedecer en mi hogar, en el diseño. No, yo creo que el hombre por un lado necesita amar a la esposa incondicionalmente, la esposa necesita someterse a su esposo como al Señor y entender que la adoración no es canción, es un estilo de vida y que mi obediencia, como dice una canción, es mi mejor adoración. Cuando yo no puedo hacer eso, yo no quiero hacer eso, someterme al otro, amar al otro incondicionalmente, el problema no está en el otro, el problema está en mí. Tú habías hablado de falta de llenura, me parece que es en Gálatas, no sé si lo llegaste a citar. Sí, Gálatas, Efesios 5:18 habla de ser lleno del Espíritu, Gálatas 5:22 me habla del fruto del Espíritu, que también tiene que ver con llenura. Es, exacto. Entonces, cuando en Gálatas me parece que es cuando se le dice al hombre, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5. 25. Perfecto. Ahí en ese mandato, Miguel, ya sabemos que la mujer tiene que someterse al hombre como al Señor. En el caso del hombre, ¿cómo este hombre, qué significa en términos prácticos amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia? Bueno, mira, yo creo que sí es cierto que la mujer se queja de que tenga que someterse a este hombre pecaminoso. Amar como Cristo amó a la iglesia, eso es 1,000,000 de veces más complejo que tener que someterme. Someterme a otro es posible. Los ciudadanos se someten a dictadores incluso.
Lo que es prácticamente imposible es amar como Cristo amó, porque Cristo llegó hasta la cruz precisamente por ese amor que tenía. Y Dios me está diciendo, bueno, de esa manera que tú tienes que amar a tu esposa. Cristo dejó la gloria, Cristo dejó sus privilegios a un lado, dejó todas sus prerrogativas, se hizo hombre, tomó forma de siervo, llegó hasta la muerte y muerte de cruz y todo eso por la iglesia. Y Dios me dice, pues mira, Miguel, como esposo, ese es tu modelo. Cuando tú llegues ahí, habrás llegado. Hasta entonces tú estás en deficiencia con relación a tu función. Esto es mucho más difícil. De ahí la insistencia en la necesidad de la llenura del Espíritu para yo poder amar incondicionalmente. Y por eso está dado en ese orden. 5:18, sé lleno del Espíritu. 5:22, mujeres, someteos a vuestros maridos. 5:25, marido, amar a vuestra esposa como el Señor, como Cristo amó a la iglesia. Ese es el orden. Hablábamos hace un momento del mandato de Dios al hombre de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. En términos prácticos, ¿cómo el hombre lleva a cabo esto? Es algo prácticamente monumental. ¿Cómo se hace? Déjame comenzar con un versículo bíblico y luego seguir comentando. Primera de Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso frágil o más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Número 1, viviendo comprensivamente es una forma de mostrar ese amor y dándole el honor que le corresponde es otra forma de mostrar ese amor de forma práctica. Pero igual hay otras formas que pueden variar de una esposa a otra. Se habla mucho de que para algunas esposas la forma como ellas sienten el amor es con palabras de afirmación. Entonces debemos afirmar su rol, sus dones, sus talentos, aquellas cosas que hacen. Eso es una manera. Para otras, ¿verdad? La manera de sentirse amada es teniendo sus necesidades llenas. Y esas necesidades, dijimos en la mujer, que muchas veces tienen que ver con seguridad, protección, sentirse valorada. Entonces debemos expresar eso. En otras ocasiones hay muchas personas que sienten el amor cuando tú me sirves, cuando hay tareas en el hogar que tú me ayudas a hacer. Hay mujeres que se sienten amadas y eso es lo que se llama el lenguaje del servicio. Para otra, del servir, y otras es compartiendo tiempo con ella. Ahí se habla entonces de lo que es el lenguaje de tiempo de calidad. De manera que debemos conocer nuestras esposas y expresar comprensión, honor y luego estas diferentes áreas, tomarla en cuenta, palabras de afirmación, servicio, tiempo con ella, tiempo de calidad, y entonces en esa forma ella se va a ir sintiendo amada. Has hablado de palabras de afirmación, llenar necesidades, ayudar con las tareas, algo que no es tan común en los hombres. Uh-huh. Esas son las formas, y tiempo de calidad son las formas como el hombre puede amar a la esposa. ¿Cómo la esposa puede amar a su esposo? Bueno, quiero simplemente decir, son algunas de las formas como el hombre puede amar a su esposa. ¿Cómo el hombre siente ese amor de su esposa? Como dijimos en el programa anterior, somos muy diferentes y no necesariamente vemos y sentimos las cosas iguales. Déjame citar este texto de Efesios 5:33 que dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Ahí Dios está llamando a la mujer a que pueda someterse o amar al esposo, pero está pidiendo al esposo que ame a su esposa, está pidiendo a la mujer a que respete a su marido. Esa no es la manera natural de la mujer ser, pero es la manera natural de cómo el hombre se siente amado. Es cuando el hombre, cuando se le respeta, cuando se le irrespeta, él se siente desvalorado. Entonces, de esa misma manera, una manera, no la manera, pero una manera como una esposa puede hacer que su esposo se sienta afirmado, amado, es respetándole en la manera en que vive con él. En segundo lugar, debe mostrar interés en las cosas de él, en las cosas que él hace, en sus negocios, aunque sea para escucharle. ¿Cómo te fue? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás progresando? Y debe estudiar a su esposo para saber también ¿cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su lenguaje y cuál es la manera como él quizás mejor siente ese amor? Eso no quiere decir que si tu lenguaje es palabra de afirmación, que yo no deba pasar tiempo de calidad contigo, ¿no? Porque
Esas son formas egoístas de ver las cosas. Tampoco nos estamos refiriendo a eso. Pero sí debes hacer uso de esas cosas que hacen sentir a tu cónyuge amado, apreciado, valorado, como forma de practicar estas cosas que la palabra nos dice. Hablando de las responsabilidades de la mujer, y me parece que esto lo tratamos un poquito en el programa anterior, en el segmento de preguntas, ¿qué hay de esta mujer que el mundo le dice que su meta es desarrollarse profesionalmente y en el ámbito profesional descollar básicamente, y que ella tiene los mismos derechos que el hombre, por eso puede hacer esto, puede ir a la par con el hombre, competir con el hombre a nivel profesional? ¿Qué tú le dirías? Bueno, no hay duda de que ella tiene los mismos derechos, pero los mismos derechos no implican la misma función, los mismos roles. Es como en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno tiene los mismos derechos, pero Dios Padre no es el que se cuelga en una cruz. Cada cual tiene un rol que jugar en lo que es el desarrollo del plan redentor. Bueno, Dios ha diseñado a la mujer para que juegue un rol fundamental en lo que es la estabilidad de su hogar y lo que es la crianza de sus hijos. Cuando ella no hace eso, ella está fuera de diseño. No hay ninguna profesión más honrosa que levantar una generación santa para Dios. Ojo, con esto no estamos diciendo que la mujer no debe estudiar, No, ni debe para prepararse. nada, para nada. Pero una vez ella decide tener hijos, ella necesita tener que dedicar gran parte de su tiempo a lo que es la crianza de sus hijos. Mira qué es lo que ocurre. La mujer comienza a hacer eso y ahorita también se considera co-líder o el líder en la casa o la líder. 10, 15 años después venimos al cuarto de consejería, lo cual yo he visto no sé cuántas veces. Pastor, yo estoy cansado. ¿De qué tú estás cansada, mija? De ser el hombre de la casa, de ser el líder de la casa. Yo todavía no he oído, ni pienso que lo voy a oír, un hombre venir y sentarse ahí y decir, pastor, yo estoy cansado. ¿De qué tú estás cansado? De ser el líder de la casa, de ser el hombre de la casa. No, a él lo diseñaron para eso. Él no se va a cansar. Mientras él más lo hace, mejor lo aprende, más lo desarrolla y mejor se siente. La mujer es todo lo contrario. Mientras más ella tiene que liderar la casa y ser el hombre de la casa, más se drena. 10, 15 años, muchas veces, esa es la razón que te están planteando de por qué quieren salir del matrimonio. Quieren divorciarse por hacer eso. No, Dios le ha dado a la mujer diseño para que pueda llevar a cabo funciones como esta. Escucha, Proverbio 31:15 también se levanta, hablando de la mujer, cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. 31:21, porque a todos los de su casa llevan ropa escarlata. Proverbio 31:27, ella vigila la marcha de su hogar, la marcha de su hogar, el alimento, la nutrición de su hogar. Esa es la mujer de Proverbio 31. E igualmente, muchas mujeres hoy han comprado de parte de la sociedad la necesidad de siempre estar preciosas y tener que hacer toda esta cirugía plástica y tener que ir al salón 2 veces por semana, así, cuando en realidad la palabra de Dios les manda en 1 de Pedro 3, a partir del versículo 3, lo siguiente, que vuestro adorno no sea externo, con peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Mira todo esto que el texto me dice, que la cultivación del yo interior produjo una mansedumbre en las mujeres del pasado que le permitió a ella entonces poderse someter a sus maridos. Hablábamos hace un momento de que la mujer debe renunciar a sus derechos, el hombre debe renunciar a sus derechos, y al final también hablabas acerca de lo que es la belleza exterior versus la belleza interior. Y te decía que prácticamente todo esto, el de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, el de someterse a su marido, el de cultivar nuestra belleza interior por encima de la belleza exterior, requiere de nosotros un esfuerzo, y básicamente es de que muramos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos morir al yo? Mira, yo pudiera decir muchas cosas y como queríamos tratar parte de cómo tú logras todo esto, yo quise traer una cita un poco extensa de un autor desconocido que yo creo que lo dice mejor que nadie en términos de qué implicaría morir a ti mismo. Mira lo que él dice. Cuando a ti se te pasa por alto o se te deja a un lado o se te considera un don nadie,
y esto te duele y te molesta porque es un insulto o descuido, pero tu corazón está contento sintiéndose digno de sufrir por Cristo, eso es morir a ti mismo. Cuando lo que haces bien, otro lo critica. Cuando tus deseos son pasados por alto, tu recomendación no cuenta y tus opiniones no son tomadas en cuenta y tú rehusas a la ira de tu corazón y rehusas defenderte y lo tomas de una forma callada y paciente, eso es morir a ti mismo. Cuando tú amorosamente y pacientemente soportas cualquier irregularidad o molestia y cuando puedes enfrentarte cara a cara con la extravagancia, los excesos, la insensibilidad espiritual y lo soporta como Cristo lo soportó, eso es morir a ti mismo. Cuando estás contento con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier clima, en cualquier sociedad, con cualquier actitud, con cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. Cuando nunca estás interesado en referirte a ti mismo en cualquier conversación o guardar un récord de tus propias buenas obras, ni te inflas después de que se te halague, y cuando tú amas permanecer como un desconocido, eso es morir a ti mismo. Cuando tú puedes ver a tu hermano prosperar y ver sus necesidades llenas y verdaderamente regocijarte con él en espíritu y no sentir envidia o querer cuestionar a Dios, mientras que tus propias necesidades son mayores y en peores circunstancias, eso es morir a ti mismo. Cuando tú puedes recibir corrección de uno que es menor que tú y puedes someterte interiormente y exteriormente sin encontrar rebelión o resentimiento dentro de tu corazón, eso es morir a ti mismo. Yo no puedo decir, nadie puede decir lo mejor de ahí. No, definitivamente, y de ahí la necesidad de la llenura, Miguel, del Espíritu de Dios, para reaccionar ante todas esas situaciones que tú has escrito de la manera como Él ha estado. No, definitivamente. Y mira una cosa. Cristo muere por su iglesia. La palabra de Dios me dice que mi matrimonio está supuesto a reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Eso me dice a mí que yo tengo que hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Él murió por su iglesia. Yo tengo que morir a mí mismo por mi esposa. Esa es la realidad. Nada ha contribuido a mejorar la calidad de mi matrimonio como el simple recuerdo de saber que yo estoy casado para reflejar la unión de Cristo con su iglesia. El matrimonio que no hace eso está en pecado. Cuando yo llegué a la realización de eso, el golpe fue duro y yo me deprimí. Yo me deprimí porque entendía que había deshonrado a Dios, había ocultado, en mi unión, había ocultado la unión de Cristo con su iglesia, porque mi unión está supuesto a reflejar eso. Así es. Ese recordatorio continuo es lo que mejor ha motivado mi cambio. Efesios 5, 23, 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Por qué no explicas un poco este concepto de que el marido es cabeza de la mujer? Qué bueno que el texto no dice, no fue traducido, que el hombre fue llamado a ser jefe de la mujer. No. Cabeza de la mujer. La cabeza tiene que ver con liderazgo espiritual. Entonces, el hombre necesita liderar a su esposa espiritualmente de una manera que la esposa se va conformando incluso a la persona, a la imagen de Jesús, de una mejor manera por la influencia que yo estoy ejerciendo en ella. Cuando tú revisas las diferentes definiciones de liderazgo que se han dado, no dentro del matrimonio, sino liderazgo en general, tú encuentras que muchas de las definiciones usan palabras como persuadir en vez de imponer, inducir en vez de forzar, influenciar en vez de mandar, motivar, estimular. Nosotros tenemos un buen ejemplo en la persona de Jesús de lo que fue un líder, una cabeza. Nunca dijo, esto hay que hacerlo porque yo soy el jefe, el Mesías, sino que Él persuadió, Él modeló, Él influenció, Él indujo estas cosas. Lamentablemente muchos esposos son dictadores y no líderes espirituales, pero ser cabeza es liderar espiritualmente toda la familia, una gran responsabilidad. Así es. Miguel, para nuestra audiencia siempre es beneficioso, no solamente ver toda la información y escuchar toda la información que traemos aquí en el programa, pero también
conocer esos libros que tú nos traes cada semana, donde nos recomiendas y que vienen a complementar lo que es el tema que estamos tratando en el día de hoy. Vamos a pasar a nuestro segmento de respuestas literarias a conocer cuáles son esos libros que tenemos para el día de hoy. Adelante. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Bueno, tengo un libro que quiero recomendar que tiene que ver con el poder de la oración para cambiar el matrimonio. The Power of Prayer to Change Your Marriage. Yo creo que hay muchas situaciones en el matrimonio, Elaine, donde el único recurso que tú tienes es orar, porque muchas veces el esposo o la esposa no quiere cambiar, no quiere dar los pasos, te vas a desesperar y lo único que tú puedes hacer es orar. Y algo que yo creo que tenemos que reconocer, cuando uno dice el único recurso que tiene es orar, a veces suena como derrotista eso. No, ese es el mejor recurso que cualquier persona puede tener. Yo no puedo cambiar a mi esposa, yo no puedo cambiar ni a mí mismo. Dios es quien me cambia. Yo puedo ponerme en una posición donde Dios me cambie. Y con mi esposa, yo no puedo cambiarla, ni ella me puede cambiar a mí. Yo recuerdo la vez que tuvimos esa conversación, ella y yo. Realmente, ¿qué te queda? Bueno, lo mejor que te puede quedar, y es que reconozca que Dios es Dios, Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios puede tocar esa mente, ese corazón, esa voluntad. Entonces yo creo que un libro como este, que tiene que ver con el poder de la oración para cambiar tu matrimonio, la misma autora había escrito algo con relación al poder de la oración para la esposa, The Power of a Praying Wife, o el poder de la esposa que ora. También se escribió un libro acerca del poder del esposo que ora, pero este es el poder de la oración para cambiar el matrimonio en general. Yo creo que eso es algo a lo cual debemos ocurrir más frecuentemente. Finalmente, John Piper escribió un libro que yo creo que su título en inglés refleja mucho mejor la intencionalidad del autor. En inglés se llama This Momentary Marriage, o este matrimonio temporal, momentáneo, refiriéndose al hecho de que esta unión es reconocida por Dios de este lado de la gloria. Una vez yo cruzo de aquel lado, ya la unión como tal no existe. Ahora, ¿por qué es importante esta idea? Y es que las cosas que Dios me pide, sumisión, amar incondicionalmente, que me parecen pesadas, que me parecen difíciles, tienen un momento en el que yo necesito hacer eso. Una vez yo cruce lo que sería la puerta de la eternidad, yo no voy a amar menos incondicionalmente, no, pero ya no me va a pesar. Yo no voy a tener una naturaleza pecadora que lucha contra mí. Por otro lado, la esposa no está llamada a una sumisión, pero si ella entiende, como explicamos durante el programa, que Cristo mismo durante esta etapa temporal de la tierra tuvo que someterse, de esa misma manera ella va a entender que es una cuestión de funcionalidad en el desarrollo del plan de redención y que lo va a hacer para la gloria de Dios. Pero yo creo que este es un buen libro que va a hablar de diferentes aspectos del matrimonio, desde intimidad sexual, te va a llevar al Edén, de cuando Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, etcétera, etcétera. Buen libro, buen autor. Continuamos con respuestas. Miguel, hablábamos de que el hombre es llamado a ser cabeza de la mujer. Sin embargo, hoy en día hay muchas mujeres que probablemente resientan esto porque se sienten inferior al hombre. Bueno, eso es cierto, pero eso es simplemente porque no han acabado de entender la diferencia que hemos mencionado de diferentes maneras entre igualdad en cuanto a dignidad, en cuanto a la imagen de Dios, en cuanto a derechos y respeto, versus desigualdad a la hora, o diferencia a la hora de ir a ejercer nuestros roles distintos dados por el Creador. Quizás esto pueda ayudar un poco a ilustrar lo que estamos tratando de decir. El presidente de una república es un ser humano. Como ser humano, él tiene derecho a ser respetado, por un lado, y yo también. Y yo tengo el mismo derecho que él tiene de ser respetado como ser humano, no hay duda de eso. Y debo ser tratado con el mismo grado de justicia que él pudiera ser tratado. En nuestro país esas cosas no ocurren, pero es como debiera ser. En países como Estados Unidos, a la hora de ir a la corte, el presidente de Estados Unidos no va a tener ningún privilegio por encima de un ciudadano si hubiese tal caso, ¿verdad?, posible del uno contra el otro.
Pero cuando él va a la presidencia, él ocupa una posición especial que le confiere durante su posición privilegios especiales. No porque de repente él es un ser humano superior, sino porque su posición le otorga privilegios temporales incluso por su posición. Él tiene una nueva función, él tiene un nuevo rol. Cuando él termina su presidencia, él pasa a ser un ciudadano común igual que el resto. Debiera ser por lo menos de esa manera. Bueno, quizás eso nos ayude a entender algo, y es que a veces, ¿verdad?, cuando el hombre ocupa su posición, no a veces, cada vez que el hombre ocupa su posición de cabeza, no es porque él es superior, es porque Dios le ha colocado en una posición que le otorga a él el derecho de liderar la familia, liderar a su esposa. La posición se lo otorga, no la superioridad de género. Entonces, cuando él muera, y pasemos de este mundo caído al cielo, a la presencia de Dios, yo no voy a seguir siendo la cabeza de mi esposa, ni la cabeza de ningún matrimonio. Ya ese tiempo pasó. Durante ese tiempo fue requerido Cristo. Cristo durante un tiempo en la tierra requirió venir sometido completamente al Padre. Ese tiempo pasó y Cristo tiene igualdad con el Padre como la tenía antes de su encarnación. No consideró ser igual a Dios, pero como cosa que aferrarse, Filipenses 2:5 y siguientes, pero durante su paso a la tierra, su posición ahora le llevó a subordinarlo al Padre. Eso quizás nos ayude a entender por qué en este tiempo al hombre se le ha otorgado ese privilegio de liderar. Es un tiempo temporal. Miguel, ya en este último bloque quisiéramos ir retomando o recogiendo algunas cosas que se pudieron haber quedado a lo largo del programa, y quería traerte este pasaje de Génesis 1:27, el cual dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra de Dios afirma esa igualdad. Y te quería traer para leerte entonces uno en el Nuevo Testamento que dice, Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Este pasaje ha sido usado repetidas veces para decir que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Peor todavía, que no hay diferencia ni siquiera en la realización de sus roles, que lo que el hombre puede hacer, la mujer puede hacer, porque en Cristo no hay diferencia. Yo creo que uno de los problemas cuando ocurren estas cosas es falta de la apropiada hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia. Yo no puedo hacer que el pasaje diga algo de lo cual no está hablando. Este pasaje no está hablando de roles del hombre y la mujer. Este pasaje no está hablando del matrimonio. Este pasaje está haciendo referencia a los rechazos que existían en el pasado. El judío rechazaba al gentil, el amo se consideraba superior al esclavo. Y ahora en Cristo, porque hemos sido reconciliados en Él, el judío y el gentil son la misma cosa, somos uno, exactamente. El amo y el esclavo son uno, son la misma cosa. Entonces, si yo no tengo en cuenta la hermenéutica apropiada, yo voy a llegar a conclusiones erradas que pudieran justificar lo que yo estoy tratando de comunicar, pero que pudiera ser bíblicamente incompatible o incorrecto. No, yo creo que es obvio que individuos que han sido diseñados anatómicamente, biológicamente, dotados de manera distinta, no pueden desempeñar roles iguales en la sociedad, en la familia y demás. En lo que ya nos resta de programa, ¿qué te parece si profundizamos entonces un poco en lo que son los roles, tanto del hombre como de la mujer? ¿Cuáles son esos roles? ¿Cuáles son esas responsabilidades que debemos cumplir? ¿Y qué pasa cuando nosotros no llenamos esas responsabilidades como hombre, como mujer? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, quizás, como hemos dicho muchas cosas acerca de los roles, hablemos un poquito de decir algunas cosas no dichas y luego hablar un poquito de las consecuencias. Cada vez que tú violas un diseño, esa violación va a tener un precio. Y ese precio lo van a pagar aquellos que están casados y los hijos de esa unión que no está llevando a cabo su rol. Lamentablemente hoy en día tenemos mucha inestabilidad emocional en los hijos,
mucho abuso de droga, mucho abuso de pornografía, y todo tiene que ver con la ausencia de la figura materna que no ha estado ahí para nutrir la familia, la figura paterna que no ha estado ahí para liderar esa familia. Lo cual quiere decir que no están cumpliendo con sus responsabilidades, ninguno de los roles. Definitivamente. Entonces, eso es algo que tenemos que enfatizar, que yo no voy a violar los roles sin que yo y mi familia paguemos las consecuencias, o consecuencias que luego tú ves incluso en la segunda y en la tercera generación después. La idea entonces, Miguel, es tener un esposo espiritual que sepa ser cabeza espiritual del hogar y una mujer entonces conforme al diseño de Dios sea sometida a esa cabeza. Definitivamente, como hemos dicho, eso va a requerir un trabajo de Dios, una llenura del Espíritu, pero yo quiero decir de nuevo que cuando yo pienso en que mi función es, mi matrimonio debe representar la unión de Cristo con la iglesia, y que como Cristo es la cabeza de la iglesia, de esa misma manera yo soy la cabeza de mi esposa, como dice la palabra, yo tengo que recordar que Cristo murió para presentar a esa iglesia sin arrugas, sin mancha, para limpiarla, dice, por medio de la palabra. Y luego Dios me dice, bueno, tú eres eso para tu esposa. O sea, increíble. Que yo necesito... Toda una tarea. Toda una tarea no pequeña. Yo estoy supuesto a liderar a mi esposa para estimularla a que su santificación se pueda llevar a cabo de tal manera que en el día de mañana mi esposa luzca más como Cristo por el trabajo que yo hice dentro de mi hogar, dentro de mi matrimonio, y que entonces Cristo pudiera decir, pudiera aplaudir el rol que yo llevé a cabo en su imitación. Cristo no me pidió, déjame echar para atrás, Cristo no amó la iglesia después que se santificó. Cristo amó la iglesia para santificarla. Así es. De esa misma forma, Dios no me dice, bueno, espera que tu esposa se santifique y luego tú la amas incondicionalmente. No, no, no. Mi esposa es pecadora igual que yo. Mi esposa comete error igual que yo. Va a pecar contra mí como yo he pecado contra ella. Yo necesito entonces amarla ahora y que mi amor contribuya a su santificación. De hecho, déjame leerte esta cita y con esto concluyo esa intervención. Ken Hughes, en su libro Disciplina de un hombre piadoso, dice, pregunta, ¿se parece mi esposa más a Cristo porque está casada conmigo o se parece ella a Cristo a pesar de estar casada conmigo? ¿Está ella menos santificada debido a mi persona? ¿He interferido yo con su santificación? ¿Es ella una mejor mujer porque está casada conmigo? Son preguntas fuertes, preguntas que todo hombre debe hacerse y que tienen cierto peso, Miguel. Claro, definitivamente. Preguntas que no nos hacemos y que entonces pagamos las consecuencias. La idea es que la esposa entonces llegue a ser una mejor mujer por estar casada con ese esposo, porque él ha asumido la responsabilidad de santificarla a través de la relación que obviamente tienen como pareja. Exacto, como cabeza espiritual de ella y del resto de la familia. Miguel, estoy segura que nuestra audiencia tiene preguntas para el día de hoy porque este es un tema bastante controversial y muy práctico, porque esto es lo que vivimos en el día a día. Vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas para conocer cuáles son las interrogantes del día de hoy. Adelante. info@integridad y sabiduría es el correo electrónico a través del cual recibimos las inquietudes de nuestros televidentes. A continuación, Miguel, te voy a presentar dos de ellas. ¿Puede un hombre casado tener amigas muy cercanas o una mujer casada amigos muy cercanos? Claro que no. La realidad es que la gran mayoría de estos casos, cuando esto ha ocurrido, no han terminado bien. Lamentablemente, la mayoría de los adulterios han ocurrido con personas muy cercanas a la pareja. Puede haber una pareja muy cercana a otra pareja, como pareja. Pero no de manera individual. No de manera individual con el sexo opuesto, porque el sexo opuesto tiene necesidades que mutuamente son necesitadas y que uno puede llenarla en el otro, y se empeora todavía cuando tengo esa amiga cercana y ahora mi matrimonio no anda tan bien, porque los matrimonios todos tienen una semana o un mes donde las cosas no andan tan bien. Entonces yo comienzo a confiar en esa amiga cercana, las luchas que estoy teniendo. Pueden ser hasta cristianos, ella está orando por mí. Eso es peligroso. Entonces ahora de repente se produce un adulterio emocional primero que lleva a un adulterio físico. No, eso ningún consejero cristiano
podría recomendar algo similar. Si Siempre te he escuchado decir que el mejor amigo debe ser el esposo, en el caso de la mujer, y en el caso del hombre, su esposa. Definitivamente. Si vamos a hablar del sexo opuesto... No puede haber mejores amigos fuera de lo que es el matrimonio. No, puede haber del mismo sexo. No, claro, obviamente. Pero no digo, del sexo sexo opuesto. Definitivamente. La segunda pregunta dice, en América Latina existe un gran número de hogares uniparentales que están básicamente liderados por mujeres solas criando hijos. Y el gran drama es el abandono de los hombres de sus responsabilidades para con sus cónyuges y para con su familia. ¿Cómo podemos explicar este problema? ¿Existe algún tipo de solución? Bueno, aquí hay 2 o 3 cosas al mismo tiempo que quizás sería bueno comentar muy brevemente. Hogares uniparentales, bueno, son un gran problema porque esos hijos necesitan un modelo masculino que la mamá no lo puede dar. Y para empeorar las cosas, la mamá va a tener que ir a trabajar porque ¿quién lo va a mantener? Y muchas veces la mujer cree que puede llenar ese error del esposo, pero mamá no puede ser papá. No, mamá es mamá. Claro. Y el hijo y la hija, ambos, tienen una necesidad del papá, tienen una necesidad del padre. De manera que la mamá no debiera aislar a su hijo de ese padre o de ese padre que usualmente... Sí, el padre está obviamente presente. Presente o disponible y demás. Entonces, ¿qué ella puede hacer? Bueno, buscar figuras masculinas, a veces un tío, a veces a un líder de jóvenes en la iglesia, alguien masculino que pudiera tener cierta cercanía con su hijo y le ayude a desarrollar un modelo masculino sano. Por otro lado, ¿podemos hacer algo para evitar estas desuniones, estos divorcios? Bueno, lo que podemos hacer tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con que los matrimonios que están al presente tengan la disponibilidad de querer trabajar ellos para tener matrimonios sanos, que puedan tener hijos sanos, que a su vez puedan casarse de una manera sana y permanecer sanamente casados. Ese es el problema, pero cuando tenemos matrimonios disfuncionales... Todo es como un círculo vicioso. Claro, mi papá se divorcia y tiene 2 y 3 matrimonios, el hijo piensa que divorciarse no es un gran problema, que eso es lo que tú haces cuando no funciona, te divorcias y consigues otra persona. De nuevo, tenemos que regresar al diseño original, proteger el diseño original, cultivar el diseño original y modelar el diseño original. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Miguel, ¿cómo nos despides en el día de hoy? Bueno, la Biblia es el manual, nuestro manual de instrucción. Dios creó una familia y a la familia le dio sus instrucciones en su manual. La población, lamentablemente, por cientos de años, en diferentes momentos, no ha querido, no ha sabido, ha ignorado lo que es el patrón de Dios. Hoy en día, nosotros tenemos que reconocer que la crisis de la sociedad, de la cual todo el mundo está enterado y se nos recuerda todos los días en cada periódico, no podemos olvidar que es una crisis de la familia en primer lugar y la familia comienza por un matrimonio. Entonces el matrimonio está en crisis, la familia está en crisis, la sociedad está en crisis. Nosotros queremos arreglar la sociedad hoy en día dejando los matrimonios sin tocar. Eso jamás va a ocurrir, eso es descabellado. La sociedad es la formación de un grupo, está compuesta por un grupo de familias. Si nosotros queremos, si cualquier gobierno está interesado en reformar su sociedad, él va a tener que regresar a lo que es el diseño de Dios para la familia, fortalecer ese diseño, elaborar programas y leyes que protejan ese diseño y entonces eventualmente sociedades futuras comenzarán a ver los cambios producto de que eso ocurra. Lamentablemente la gente no quiere verlo así porque queremos soluciones fáciles, queremos band-aids, como se llama. Poner curitas. Curitas, llamamos nosotros, a donde realmente se requiere una cirugía radical. Y ahí es donde estamos hoy, de manera que trate de examinar su matrimonio, hacer introspección, corrija lo que a usted le toca como mujer, lo que a usted le toca como hombre, olvídese de apuntar el dedo hacia el otro, que cada cual haga ese ejercicio. Y si tú estás bien eventualmente, Laine, y tu esposo está bien eventualmente, los problemas no van a surgir. Pero queremos señalar al otro como el culpable y que dejarnos nosotros intactos. No haga eso, eso jamás ha funcionado y nunca va a funcionar. Así es, muchísimas gracias, Miguel. Este es el 4º programa de esta serie sobre matrimonios en crisis en una sociedad a la deriva. Entiendo que quedan aún varios temas por abordar. Así que te agradezco, como siempre, el que nos orientes en estos temas tan interesantes. Gracias a ti. A ustedes, amigos televidentes,
recuerden visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.